Ok, fíjense jóvenes, en este ejemplo podemos ver cómo conociendo el delta H de una reacción a cierta temperatura, podemos calcular el delta H de esa misma reacción a una temperatura diferente. El ejemplo dice, calcular el calor de descomposición del amoníaco a 0 grados Celsius a la presión de una atmósfera, disponiendo de la siguiente información. Se nos da como información los calores específicos del amoníaco, del nitrógeno y del hidrógeno. Y adicionalmente nos dan el delta H de esa misma reacción de descomposición estándar. ¿Okay? Cuando tiene este símbolo acá, significa que es el delta H a condiciones estándar. Esas condiciones estándar son una atmósfera de presión y 25 grados Celsius, ¿okay? Que son generalmente los delta H que están publicados o están reportados en las tablas, en la mayoría de las tablas en la literatura, ¿okay? Entonces, la reacción es la siguiente, la que nosotros necesitamos, la reacción de descomposición. El amoníaco a condiciones de una atmósfera y 273 Kelvin, que es lo mismo que 0 grados Celsius, se descompone entonces el nitrógeno e hidrógeno. Y necesitamos este delta H de esta reacción, ¿ok? Esa sería nuestra temperatura 2. ¿Por qué? Porque como nosotros no conocemos ese delta H por esta vía, entonces lo que se hace es buscar una vía alterna, que es esta que les dibujé acá, donde simplemente tomamos el reactivo, que es el amoníaco, lo calentamos, ¿sí? Hasta una temperatura T1, que en este caso es 298 Kelvin, que es lo mismo que 25 grados centígrados, porque aquí conocemos este delta H, ¿ok? Que es el delta H estándar. Entonces igual lo descomponemos, ¿ok? Y luego tenemos ya el producto de esta reacción, pero no la tenemos a la temperatura que lo necesitamos, que es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Entonces lo que hacemos es que lo enfriamos, ¿ok? Luego de que tenemos la reacción, tenemos los productos y lo enfriamos de nuevo a la temperatura que nos los pide. Entonces, como esta vía directa, digámoslo de esa manera, no la conocemos, pues podemos construir una vía alterna para llegar al mismo resultado. ¿Okay? ¿Cómo sería esto en cálculos? ¿Okay? Bueno, lo primero que tenemos que hacer con estos datos que nos dan es que nosotros tenemos el calor específico, ¿verdad? De cada uno de los reactivos y productos. Entonces lo que hacemos es que calculamos la capacidad calorífica, porque la necesitamos, ¿verdad? De cada uno de ellos, simplemente multiplicando el calor específico por el peso molecular de cada sustancia, ¿ok? Y ahí ya nos da la capacidad calorífica de cada uno de ellos. Luego, la ecuación que necesitamos para hallar el delta H a la temperatura T2 o a cualquier temperatura que nos interese es el delta H a las condiciones estándar o el delta H a la temperatura que conocemos más el delta C sub P, ¿sí? O el promedio de las capacidades caloríficas de productos menos reactivos que se involucran pues, en la reacción por un delta T, donde ese delta T es la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Okay? Ya aquí les muestro cómo calculamos ese delta C sub P promedio, ¿ok? Que es simplemente la suma, digamos, o la diferencia entre productos, miren, el nitrógeno y el hidrógeno, que son los productos, menos los reactantes, que en este caso es el amoníaco. Y por supuesto que hay que multiplicarlos por los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada que ustedes ven allí. ¿Ok? Entonces, al ya tener ese C sub P promedio, bueno, simplemente lo colocamos en la fórmula de delta H y, bueno,
haciendo algo de álgebra, obtenemos el resultado. Aquí está, que nos dio 10,91 kilocalorías por mol. Lo que les recomiendo que ustedes hagan, ¿verdad?, es que hagan el cálculo de manera detallada y lo verifiquen y lo comparen con este para que les sirva de repaso.